servidor no estuvo, parafraseando al hermano Mario, estaba de paseo un poco largo, pero de paseo, así que nada, agradecer al hermano Mario que pudo suplirme la semana pasada en la lección. Estuvisteis con él empezando la lección número 12, de la cual el hermano José ha repartido lección. Hemos repartido 2 lecciones, la de la semana anterior, la número 11, que a mí se me olvidó darla, y la número 12, que es la correspondiente a esta semana, y el hermano Mario estuvo viendo la primera parte de la lección. ¿De qué estuvisteis hablando la semana pasada? De la cruz. Estuvisteis hablando de la cruz. ¿De qué cruz? ¿De la cruz de gran mérito? No, de la del Gólgota. Ah, vale. De la cruz de Cristo, ¿no? De esta que tenemos aquí detrás. Estuvisteis hablando, ¿verdad?, de esos símbolos. Estuvisteis viendo con el hermano Mario también ese trayecto, ese proceso, ¿verdad?, hacia la cruz. Y estuvisteis viendo también ya la escena, ¿verdad?, la escena de la cruz, hablando de esos malhechores, de esos ladrones, de los distintos grupos que había alrededor de la cruz, y cómo, aunque la lección habla de una crucifixión, una muerte solitaria, pues sí que hubo muchas personas por ahí, ¿verdad? Sin embargo, hoy sí que vamos a hablar de esa muerte solitaria. Nos vamos a centrar, dale, hermano Juan Carlos, por favor. Ya estuvisteis viendo un poco la escena, aunque la Biblia no da descripción de la escena exactamente, no da descripción del sufrimiento, no da descripción, porque no es lo importante. Vamos a ver hoy lo que sí la Biblia describe y lo que sí la Biblia entiende que es lo importante. Dale una más. Y vamos a hablar de algo que a lo mejor para algunos es conocido. ¿A cuántos les suena el sermón de las 7 palabras? Por ahí una mano veo. ¿Nadie más? Por ahí Benjamín también. Vente, Benjamín, a ayudarme con el sermón de las 7 palabras. ¿No? Venga. Vamos a estar viendo las palabras del Señor. Es conocido, ¿verdad?, como ese sermón de las 7 palabras. Daría para 7 predicaciones, para 7 sermones, pero vamos a intentar concentrarlo en los 40 minutos largos que tenemos, ¿verdad? Estas 7 palabras que vamos a ir viendo en los evangelios, esos no son 7 palabras en sí mismas, son 7 dichos cortos, 7 agrupaciones de palabras que vamos a ir viendo y que podemos encuadrar en 3 grandes grupos, ¿vale? En 3 grandes grupos. Un primer grupo sería el correspondiente a las muestras de interés del Señor Jesucristo hacia los demás. Estando ahí en la cruz, el Señor Jesucristo, en quien primero pensó es en otras personas. Buen ejemplo para cada uno de nosotros. En un momento de sufrimiento, el Señor Jesucristo pensó primero en los demás. Vamos a ver 3 expresiones pensando en los demás. Luego, a continuación, vamos a ver 2 expresiones donde el Señor Jesucristo expresa el sufrimiento que estaba pasando en ese momento. Y una última parte de esas 3 divisiones, que vamos a estar hablando de expresiones o exclamaciones de victoria que da el Señor Jesucristo. Vamos con la primera de ellas. Vamos ahí a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, 34. Como hoy igual no leemos tanto, vamos a empezar por otro lado hoy. Vamos a empezar por ahí, por el pastor, aquí a mi mano izquierda, y vamos luego a seguir continuando con Juan Carlos, luego ya con Jadi y así sucesivamente. Vamos a empezar aquí por mi izquierda con el pastor Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Bien, vemos aquí esa primera expresión, esa primera palabra del Señor Jesucristo en la cruz. ¿Qué es? ¿Qué podemos ver? ¿Qué expresión? ¿A qué corresponde? Misericordia. Bien, está expresando misericordia, correcto. ¿Pero qué está haciendo el Señor Jesucristo en ese momento? Pedir por otros. Y está, correcto. ¿Y eso qué es? Está orando, ¿verdad? Es una oración que está haciendo el Señor Jesucristo, y es una oración, como bien ha dicho José, de misericordia o de compasión, ¿verdad? De misericordia o de compasión, ¿hacia quién? ¿Quiénes son esos otros que comentaba Israel? Los que lo están torturando o crucificando. Están torturando, crucificando, es decir, los que estaban allí alrededor de ello, estos hombres que estaban atentando, ¿verdad?, contra su vida. ¿Los estaba el Señor Jesucristo absolviendo de su culpa? Le estaba diciendo:
bueno, perdónales porque ellos no tienen culpa de nada de lo que está aquí ocurriendo. No. Hago una pregunta. Si yo ahora cuando salga cojo mi coche, un coche que corre mucho, es verdad, y me pongo a 200 en la autopista, pero yo no sé que en la autopista se puede ir a 120 y me pillan, como yo no lo sabía, ¿eso quita mi culpa? No. Es decir, ¿el desconocimiento de la ley exime de su cumplimiento? No. Con lo cual aquí vemos claramente que el Señor Jesucristo está pidiendo, o es una oración de compasión hacia ellos, pero no los está exculpando, ¿verdad?, de su culpa. Es decir, la ignorancia que ellos tenían en ese momento no es la base del perdón que el Señor Jesucristo estaba cogiendo y estaba pidiendo en ese momento, sino que estaba haciendo el Señor Jesucristo al decir perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaba haciendo? Estaba cumpliendo lo que dijo previamente en el Sermón del Monte cuando estaba diciendo, por ejemplo, en Mateo 5:44, ¿Sí? Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Sí, vale, estaba pidiendo por su compasión, pero él cuando dice porque no saben lo que hacen, ¿qué está haciendo? Está haciendo una descripción, ¿no? Perdónalos su ignorancia o algo. Correcto, pero él está describiendo su condición de ignorancia. Es decir, él oró que su ignorancia, que esta acción malvada que ellos estaban llevando a cabo, que este fracaso obvio, porque el Señor Jesucristo les había predicado la verdad, les fuera perdonado. Y yo pregunto, ¿cómo podía ser eso? ¿Ellos eran conscientes del alcance de lo que estaban haciendo? Por ahí dice que sí, dice el hermano Lizardo. He oído por ahí El hermano Juan Carlos dice que no. Carlos dice que no. ¿Quién da más? No, yo no. Dice por ahí no. Yo creo que no, porque Lizardo, ¿te estás quedando solo? Dice que no, Rosy. el Señor. Como no creían, no eran conscientes de ello. No, eran conscientes de lo que hacían, Bien. pero al no creer en el Sí, Señor, pero mi pregunta es si eran conscientes. Sí. José dice que sí. Si eran conscientes del alcance de lo que estaban haciendo. ellos estaban cumpliendo órdenes. Ellos estaban cumpliendo órdenes. Bien. No por ahí, no por ahí. Lizardo. No eran conscientes porque ellos estaban, bueno, les dieron, tenían la... Ojo, no estoy hablando, y perdona que te interrumpa y ahora te doy. Es decir, no estoy hablando de que fueran... No estoy hablando de si eran conscientes de lo que estaban haciendo, que evidentemente eran conscientes. Si eran conscientes del alcance de lo que estaban haciendo. Del alcance de lo que estaban haciendo. Cuando hay un soldado que le dicen fusila, hay que fusilar a fulanito y Sí. disparan, son conscientes de que van a... De que van a fusilar, correcto. Y Pero luego son conscientes... el alcance de lo que era el personaje, a lo mejor no estaban tan allá. No estaban tan conscientes porque... O sea, estaban estaba claro glorificando a Dios. que eran conscientes de lo que estaban haciendo, eso es evidente, no estaban en otro mundo, pero yo entiendo que no eran conscientes del alcance de lo que estaban haciendo. Pongo otro ejemplo. Cuando el terrorista en Belgrado mató al que iba a ser el emperador de Austria, ¿él era consciente de que eso iba a provocar la Primera Guerra Mundial? No. ¿Era consciente de que le estaba matando? Sí, pero no de las consecuencias o alcance que ello iba a tener, ¿vale? Búscame, Lizardo, ya que has hablado, te ha tocado. Hechos, capítulo 13, 27 y 28, por favor. Hechos, capítulo 13, 27 y 28. ¿Y quién más ha dicho que sí por ahí? Ellos lo vieron solamente desde una perspectiva terrenal. Correcto. Y el Señor dice, perdónalos porque no saben lo que hacen porque actuaron en ignorancia espiritual. Espiritualmente no comprendían Las consecuencias de lo que estaban haciendo. de lo que estaban haciendo. Ellos simplemente dijeron, lo vieron como una amenaza terrenal y ya. Correcto. Vamos a ver con Hechos 13, 27 y 28. Y un momento. Y luego voy a pedir por aquí, venga, Rosy, búscame 1 Corintios 2:8. 13, 27 y 28. Ya, hermano. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilatos que le matase. ¿Pero qué dice al principio? No conocieron, ¿verdad? No eran conscientes, espiritualmente hablando, del alcance de su acción. 1 Corintios 2:8.
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Es decir, evidentemente eran conscientes de lo que estaban haciendo, pero eran conscientes del alcance, de lo que eso suponía. Ellos no reconocieron al Señor Jesucristo como el verdadero Mesías, estaban ciegos a la luz divina, porque hemos visto en 1 Corintios 2:8, si hubieran sido conscientes de ello, no hubieran crucificado al Señor Jesucristo. Ahora bien, su ignorancia les hacía a ver si me sale, merecedores, que no me salía, perdón, del perdón. Terrenalmente no. No, ¿verdad? Ahora bien, aún más su ignorancia era la prueba de su culpabilidad. La oración de Cristo es una expresión, como hemos dicho al principio, de compasión, es una expresión de la gracia divina. ¿Qué significa perdonar? Olvidar, bien. Pasar por alto. Pasar por alto. Remitir. Soltar, descargar, enviar. Nos habíamos quedado por aquí el pastor Juan Carlos. Búscame Mateo 26-28, por favor. En lo que lo va buscando Juan Carlos. Luego por ahí detrás, Fabián, búscame por favor Levítico 16, 21 y 22. Levítico 16, 21, 22. Rosy, tú quédate con ese texto que tenías, bueno, estabas en 1 Corintios 2:8. Nada, pasamos entonces contigo. Vamos, no sé cómo se llama el que está al lado tuyo, Fabián. ¿Tienes Biblia, hermano? ¿Tu nombre? Levítico 16. Sí, está aquí. ¿Me puedes buscar 2 Corintios? ¿Tienes ahí para buscarme? 2 Corintios 5, 21. Vamos primero con el hermano Juan Carlos. ¿Qué nos dice Mateo 26, 28? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Que por muchos es derramada para qué? Remisión, es decir, para perdón de pecados. Perdonar es remisión de pecados, también es una descarga, es soltar. ¿Cómo se hacía en el Antiguo Testamento para hacer ese perdón de pecados? Con expiación de animales. Expiación de animales, bien. ¿Cómo lo hacían? No sé si lo recordamos. Una vez al año el sumo sacerdote Bien. sacrificaba un cordero sin mancha. Regular. Vamos a ir a Levítico. La primera se empezó bien. Levítico 16, 21 y 22. Van por ahí los tiros, pero no exactamente. Espera. Shh. Levítico 16, 21 y 22. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Eso es lo que significa perdonar. Perdonar es soltar. Te he cortado. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. El sacerdote Aarón ponía sus manos sobre él, ponía todo el pecado del pueblo y no lo sacrificaba, que era la parte, sino lo enviaba, lo soltaba, lo redimía, lo enviaba al desierto, ¿verdad? Porque el perdón de los pecados está basado precisamente en eso, en la expiación, en la remisión, en quitar el pecado. Dios perdona a través del Señor Jesucristo, y ahí estamos, hermano. Búscame 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, pero que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, ¿verdad? Por nosotros se hizo pecado. El pecado no se ignora. El pecado no se trata como si no tuviera consecuencias. El pecado tiene sus consecuencias y solo puede remitirse o expiarse a través de ese cordero que... ¿Quién es el cordero? Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios proveyó a través de Cristo ese cordero que era necesario para tener esa paz, para tener esa remisión de pecados. Aquí vemos cómo el Señor Jesucristo está orando, está pidiendo por todos aquellos que están alrededor, pero solo por ellos que estaban ahí alrededor y que no sabían lo que estaban haciendo. No, Carlos, ¿por quién? Pedía por todos. Por todos los pecadores, ¿verdad? Que hasta el fin de los días tuvieran esa base para recibir el perdón en base a ese sacrificio que estaba haciendo, esa ofrenda que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Por lo tanto, vemos ahí esa primera palabra. Dale, Juan Carlos. No sé si viene
ahí también. Esa primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, esa oración de misericordia. Aquí viene una representación. Dale la siguiente, por favor. De lo que estuvisteis hablando también la semana pasada del Señor Jesucristo y los ladrones. Vamos a continuar. Dale a la siguiente, Juan Carlos, porfa. Vamos a continuar. Segunda palabra que vemos aquí. Me había quedado por ahí. Vamos con Claudia. Claudia, búscame en Lucas capítulo 23, versículo 43. Lucas 23, 43. Recordar que estamos en esa primera parte, que estamos hablando de expresiones de interés por los demás, ¿verdad? La primera, esa oración de misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, esa expresión de misericordia que no de decir, no, aquí no pasa nada, esto no tiene consecuencias, como sois ignorantes no pasa nada, no, no era así. 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La expresión o ilustración inmediata de eso que el Señor Jesucristo había dicho es esto, es la ilustración inmediata del poder de ese perdón que el Señor Jesucristo había estado orando. Son estas palabras: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién se lo está diciendo? Al ladrón, ¿verdad? Pero a un ladrón que había hecho ¿qué? Robar. Por supuesto, era ladrón. Eres maestro de lo evidente. No, es decir... Ella había pedido a Jesús que por favor perdonara sus pecados. Bien. Y que lo llevase con él a donde él iba. Perfecto, pero para pedir a Jesús, ¿qué había hecho previamente? Reconocer, ahí es donde quiero ir. Es decir, para poder recibir ese perdón, previamente tenía que haber una confesión de culpa, ¿verdad? Y un reconocimiento de que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, era una persona justa, tenía un carácter justo y que no tenía culpa. Vamos a ver los versículos anteriores. Jadi, por favor, léeme 40 y 41. Por allí detrás. Vamos a continuación. Jadi, Lucas, sí, en el texto donde estamos, capítulo 23. Ha leído Claudia el 43. Vamos con el 40 y 41. Y estáis un poco revolucionados, ¿eh? Venga. Le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Con lo cual, ¿qué hay aquí? Un reconocimiento, ¿verdad?, de culpa, y lo que decía el hermano Jesús, reconocimiento también de que el Señor Jesucristo era justo, ¿verdad? Era justo e inocente de los cargos que tenían contra él. Vamos al versículo 42 para ver la petición que trae como consecuencia lo que ha leído Claudia. Al lado tuyo, Mariana, versículo 42, por favor. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Bien, ¿qué revela esta petición del ladrón? Revela varias cosas. Estaba convencido de lo que el Señor había dicho que era. Había un convencimiento, pero previamente hay otras cosas. ¿Creía en la vida después de la muerte? ¿Sabías que era el Salvador? Sí, pero antes vemos que él creía en que había vida, ¿verdad?, después de la muerte. ¿Y quién reinaba o quién tenía potestad en esa vida después de la muerte? Señor Jesucristo, ¿verdad? Cristo tenía potestad para gobernar el alma de cada hombre. Dime. Pero ¿cómo sabía que el Señor iba a volver? Bueno, es una expresión. Es una expresión. A lo mejor ya había escuchado hablar de... Pues puede ser también. Lo que está claro que aquí vemos. Y no había creído, y sin embargo ahora sí que ha creído. Posiblemente hubiera. No lo sabemos, la Biblia no lo dice. Lo que sí sabemos claramente es que, uno, al hacer esa petición, él creía que había vida después de la muerte. Uno. Él también creía, y es una muestra de fe verdadera, en que el Señor Jesucristo tenía poder en esa vida después de la muerte. Y él tenía otro conocimiento, que pronto iba a estar en ese sitio, en esa vida después de la muerte donde el Señor Jesucristo tenía potestad, y él pronto iba a estar ahí. ¿Y qué es lo que pide? Que se acuerde de él un paso más. Cuando venga. ¿Qué es aquello que es cuando no recibimos lo que merecemos? ¿Cómo se llama? En una palabra. Injusticia. Injusticia no. No. Misericordia. Gracia es recibir aquello que no merecemos. Misericordia es no recibir aquello que merecemos.
¿Qué merecía el ladrón? Juicio y muerte. ¿Qué recibió? Perdón, misericordia. Misericordia, perdón, que es misericordia. Él recibió misericordia, pastor. También está declarando Jesús rey. Rey. Que dice cuando vengas tu reino. Claro, le está declarando rey, por eso tiene potestad, tiene poder en ese reino donde él era consciente de que iba a pasar. Por eso se lo pide a Jesús. No se lo pide al otro ladrón, ni se lo pide al centurión que estaba allí, se lo pide al Señor Jesucristo. Esto lo que demuestra es esa fe verdadera que tuvo el ladrón, se dirigió al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo, ¿cómo le responde? En el versículo 43 que ha leído Claudia. Fijaros la importancia de el orden de las palabras. ¿Sería lo mismo decir, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso? No, es algo importante. No, que va. No tiene nada que ver. Es una preposición delante. Y aquí dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Es decir, en el momento en el cual ese ladrón iba a morir, en ese mismo instante estaría con el Señor Jesucristo en el paraíso, que es muy diferente, ¿eh? Ojo ahí con el orden de las palabras, que se puede confundir. Dime, hermano. Sí, es que hay una corriente que habla que no dice hoy, sino... De cierto te digo hoy. Que estarás conmigo exacto. Cuando venga en tu reino, cuando venga Exacto. Por eso es importante lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ante los que creen esa otra corriente? Pues muy sencillo. Hermano, ¿crees lo que dice la Biblia? Sí. Pues la Biblia es clara. No hay que hablar más. Seguimos. Y el otro ladrón. ¿Qué pidió el otro ladrón? El otro ladrón lo que quería era, oye, primero ten un milagro y luego ya en todo caso creeré. Pero este ladrón no. Él tuvo esa expresión, ¿verdad? Tuvo esa expresión de fe verdadera. Segunda palabra o segundo grupo que vemos aquí. Vamos con el tercero. Me había quedado con Mariana. ¿Quién está a su lado? Escondida. Hola, Lidia. Vamos ahí. Evangelio de Juan, capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19. Vamos que si no, no nos da tiempo. 19. Versículos 26 y 27. Estamos, insisto, en el grupo de interés por los demás, interés por los que estaban allí, Padre, perdónalos, interés por el ladrón, al cual le dijo que hoy estaría con él en el paraíso. Y ahora vamos a ver otra tercera parte, Evangelio de Juan, capítulo 19, 26 y 27. ¿Por quién se interesó aquí? Dale, ¿lo tienes, Lidia? Sí. Venga. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En este momento de agonía, en este momento de sufrimiento, en este momento de dolor, también el Señor Jesucristo pensó o no olvidó las relaciones humanas. ¿En quién pensó? En su madre. ¿Bien? ¿Quién era el Señor Jesucristo dentro de su familia humana? ¿Vale? Primogénito. Por lo tanto, ¿qué papel le correspondía? El responsable, ¿vale? El responsable principal de el sostén, mantenimiento, cuidado de su familia. El Señor Jesucristo tenía otros medio hermanos o hermanos de madre, hermanastros, si lo queremos llamar, que es un poco feo esa palabra, por eso la quería pronunciar. Sí, ¿no? Bien. Pero ¿a quién le otorga ese papel el Señor Jesucristo de cuidar de su madre? ¿Por qué? Porque era su discípulo amado. Además era el único que estaba ahí. Los otros... Era el único que estaba allí. Bien, bueno. Bueno. ¿Era el que he oído por ahí, el mayor que estaba por allí o algo de eso? No. Era el que venía después de Jesús. O sea, como el discípulo más importante. Bueno, ahí está también Pedro, ¿no? Quizás. Yo creo que era el que al que le tenía más confianza. No quiero hacer eso, es muy bueno, era el discípulo amado, ¿verdad? No quiero preguntar tanto por qué Juan y no Pedro, o no Jacobo, ¿vale? Que era, digamos, de su círculo más cercano. Es verdad que el único que se le nombra que estaba ahí era Juan, sino por qué no a los hermanos de Jesús. Es decir, yo, por ejemplo, tengo 3 hermanos. Si yo no estuviera,
¿vale? Le tocaría a mi hermana, ¿vale? Por decir que es la siguiente que viene después de mí. ¿Por qué no a sus hermanos? Esa es buena. Búscamelo, hermana, te ha tocado. Evangelio de Juan, capítulo 7. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 3 al 5, por favor. Está claro que el apóstol Juan entendería lo que María iba a pasar o iba a necesitar en los días venideros mejor que ninguno de sus hermanos. Y aquí vemos también el porqué. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 3 al 5. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Porque ni aún sus hermanos creían en él, ¿verdad? Está dando ese papel al apóstol Juan porque no podía confiar en sus hermanos no creían en él y necesitaba que estuviera, o Juan sería la persona que mejor entendería lo que su madre iba a necesitar en los días siguientes. Un poco pasa esto aquí en la iglesia. Nosotros tenemos nuestra familia de sangre, lo que es natural, y tenemos otra familia que es esta, la espiritual. Totalmente. Y a lo mejor la familia nuestra no es espiritual. Y para muchos hermanos, sobre todo para los que no tienen familia aquí, familia humana, natural, de sangre, pues la iglesia ocupa también ese lugar, ¿verdad? 3 expresiones, hemos visto, seguimos, 3 expresiones de interés hacia los demás dentro de esas 7 palabras que vamos a ver. Luego entramos en un segundo grupo. ¿Os acordáis cuál era ese segundo grupo? ¿De qué íbamos a hablar? 2 expresiones más. Expresiones de sufrimiento. Gracias, Carlos. Vamos, Bianca, vamos contigo. Evangelio de Mateo, capítulo 27. Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 46 y 47. Mateo, capítulo 27, versículos 46 y 47. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Bien, ¿qué vemos aquí? Hemos estado viendo, tanto la semana pasada, ahora vamos con esa profecía. Hermano, vete buscando Salmo 22.1. Ahora voy contigo entonces. Vamos a coger, durante lo que visteis la semana pasada con el hermano Mario, las 2 semanas anteriores conmigo, cuando estuvimos viendo todo lo que fue el proceso de los juicios y todo eso, ¿hay algún tipo de expresión de sufrimiento por parte del Señor Jesucristo? Pregunto. Desde que fue arrestado hasta ahora. No, ¿verdad? No habló del sufrimiento, que había estado en la cruz, ya llevaba unas cuantas horas en la cruz, varias horas, 3 en concreto, en plena oscuridad. Había sido machacado, había sido azotado, había sido tal. ¿Tenemos alguna palabra hasta ahora? No, ¿verdad? Como decía el hermano José, aquí vemos una profecía cumplida, Salmo 22, capítulo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? En primer lugar, ¿por qué está clamando el Señor Jesucristo? ¿Por qué tipo de sufrimiento está clamando el Señor Jesucristo? Su separación con su Padre. Eso es lo que quiero que preguntar, pero quiero que todos me contesten. ¿Por qué tipo de sufrimiento? Pensar, lleva un montón de horas sufriendo, debe tener un cuerpo absolutamente machacado. Creo que la semana pasada lo habló el hermano Mario, de profesión carpintero, por lo tanto trabajo manual, por lo tanto entendemos que no era un enclenque, sino tenía un cuerpo físicamente formado, es decir, capaz de sufrir. Estaba clamando por un sufrimiento físico, espiritual, primordialmente sin duda alguna espiritual, ¿vale? Sin duda alguna espiritual, porque está hablando, aquí está clamando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Estaba clamando, ¿por qué? Hemos dicho, ¿por? Hermano José. Porque perdió su comunión en ese instante
por esa separación, ¿verdad? Por esa separación del Padre. Estamos viendo aquí que Él, durante un periodo de tiempo, tuvo esa separación del Padre. El Señor Jesucristo fue hecho, ¿qué? Pecado. Búscamelo, Fabián, por favor. 2 Corintios 5:21, creo que la ha leído, no recuerdo tu nombre. Jason, la ha leído Jason antes, no sé si lo tienes todavía. 2 Corintios 5:21, fue hecho pecado por nosotros. Al pagar, ¿verdad? Al pagar la pena como sustituto del pecador, fue hecho ¿qué? Búscamelo, Gálatas 3:13, ahí lo vas a ver. Gálatas 3:13, el Señor Jesucristo fue hecho una cosa, lo vamos a ver aquí. Como Padre, Dios abandonó al Señor Jesucristo. ¿Como Padre le abandonó? No. Vea, le ha dicho no, ¿no? ¿Quién le ha dicho no? Tú has dicho no, búscame. Lucas 23:46, el mismo texto que hemos leído antes. No le abandonó, pero hubo una separación. Vamos por partes. 23:46. Por aquí. Hemos dicho que Jesús fue hecho pecado por nosotros. ¿Qué dice 2 Corintios 5:21? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por lo tanto, durante ese periodo de separación espiritual con el Padre, Jesús fue hecho pecado, como ha leído el hermano, y fue hecho otra cosa, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Fue hecho maldito al pagar la pena como sustituto por el pecador, fue hecho maldito. Como Padre no le abandonó. Hermana, Lucas 23:46. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Él cogió y el Padre no le abandonó, porque le estaba clamando. No le abandonó como Padre, pero como juez justo tenía que separarse de él para tener esa muerte, ¿verdad?, espiritual en lugar de los pecadores. Vamos a ver otro texto, me voy a quedar ahí, vamos con Benjamín. Búscame Hebreos 2:9, por favor. Hebreos 2:9. Aquí nos habla también de esa separación por el pecado, al cargar el pecado de todos nosotros, esa muerte espiritual, esa separación de Dios. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Esa muerte espiritual, ese resultado del pecado, esa separación de Dios. Cristo no le temía la muerte física. Lo que temía, y volvemos al principio, lo que habíamos hablado, era esa separación, era esa angustia de separación del Padre. Aquí vemos esa expresión de sufrimiento. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos con la siguiente, quinta. Me había quedado ahí con Benjamín. Vamos aquí con Javi. Javi, búscame Juan 19:28. Juan 19:28. Vamos rápido, que se me va el tiempo. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Vemos aquí, ¿verdad?, otra expresión de sufrimiento físico. Hay que pensar que desde el huerto de Getsemaní, desde su arresto, habían pasado más de 18 horas sin comer, sin beber y estando machacado, azotado, golpeado, ¿verdad? No lo podemos entender como una petición de ayuda, sino como una declaración de cuál era su situación en ese momento. Tengo sed. Tengo sed. Insisto, no fue una súplica, sino que fue una expresión de cuál era su condición física en ese momento. Quinta expresión, tengo sed, y con ello terminamos las expresiones de sufrimiento. Y vamos con las dos últimas, que habíamos dicho que eran cuáles. ¿Expresiones de qué? ¿O exclamaciones de qué? De victoria. De victoria, ¿no tu hija que está por ahí? De victoria. Vamos ahí con el hermano Ángelo. Vamos con Juan 19:30. Juan 19:30. Una palabra de la cual se ha hablado mucho. Juan 19:30.
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es, tetelestai en griego, tetelestai, consumado es. ¿Qué expresa esta expresión, valga la redundancia? Está todo hecho, pero es una manera, es como coger y decir, no sé, me estoy acordando ahora, los estudiantes, cuando terminan los exámenes, dice, está todo hecho ya he terminado. Era una expresión de, ya ha acabado mi sufrimiento físico. La obra expiatoria está completa. Por eso pregunto, ¿era una expresión de, ya dejo de sufrir? No, está pagada. Era una expresión de que había que cumplido que la voluntad de Dios, es decir, ya había cumplido su misión. Había cumplido su misión. Había completado la obra de redención. La obra de redención quedaba completa en ese momento. Por eso esa expresión de consumados dice que no. Bueno, está luego la resurrección. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Efectivamente, si todo hubiera quedado en la muerte, ¿vale? Si no hubiera resurrección, vana es nuestra fe. Pero estamos hablando de esto, ¿de acuerdo? Estamos hablando del contexto y de esa muerte. Ese consumado es esa, es decir, ya he cumplido mi misión, ¿vale? Ya he cumplido mi misión. Hemos estado hablando antes de que esos sacrificios... El diablo había intentado impedir que Exactamente. Es que en la cruz venció al diablo y cuando resucita vence la muerte. Exactamente. Dos cosas. Digamos, venció, como decía el hermano Jesús, hermano Germán, venció al diablo en ese punto. Esos sacrificios que habían ocurrido hasta ahora solo cubrían el pecado, ¿cómo? Temporalmente, ¿verdad? Sin embargo, con este sacrificio el Señor Jesucristo ya pagó por todos los pecados, quitó de en medio los pecados para siempre, no para siempre. Búscame, José, por favor, Hebreos 9, 23 y 26. Hebreos 9, 23 y 26. Voy contigo ahora, pastor. Decía la hermana Claudia antes, está todo pagado. Esta expresión tetelestai se ha encontrado en manuscritos griegos de la época, sobre todo manuscritos relacionados con pago de impuestos, cuando decía, has pagado. Ya está, no debes nada. Cancelado tu deuda, pastor. Sí, yo tengo un sermón con la palabra tetelestai. Es esto, hacer el último pago de tu casa, por ejemplo, recibes una nota que dice tetelestai. Eso es. Luego, en la cárcel, cuando el prisionero cumplió su tiempo, dijeron tetelestai, has cumplido tu tiempo. Has cumplido. Y el artista, cuando terminó su obra, decía tetelestai, está terminado. Terminado, cubierto, cumplido. Vamos con el texto. Hebreos 9, 23, 26. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ese mejor sacrificio que se ofreció una sola vez para siempre. Es bueno recordar, que todos lo sabemos, pero es bueno recordar que el sacrificio que antiguo con los otros machos cabríos, con la sangre derramada, no quitaba el pecado, sino lo cubría. Pero la sangre derramada de este único cordero y para siempre quita, correcto. Es decir, esa sangre no remitía el pecado, simplemente lo cubría temporalmente, pero no definitivamente, ¿vale? William, vamos rápido. Isaac, Sí. Una de las cosas que me llama la atención de este tema es que vemos que a veces nosotros, o he escuchado muchas personas que toman a la ligera la muerte, ¿no? Y se burlan y no saben lo que hay después de la muerte. Pero vemos como nuestro Señor Jesucristo, y tú lo acabas de decir ahorita, como Él mismo en su angustia, ¿verdad? Porque sabía lo que le esperaba más allá de un dolor físico, era la separación, la muerte espiritual. Entonces, si Él siendo Dios sentía gran, digamos, terror, gran temor
por esa muerte espiritual que iba a experimentar, es porque entonces lo que hay después de la muerte no es nada bonito. Totalmente. Porque él mismo lo experimentó. Y algo que también siempre me ha creado cierta duda, hago esta pregunta, quizás un poco, no sé, pero la dejo allí como si tienes alguna respuesta o algo así, o algún hermano, pero algo que yo siempre me he preguntado es que cuando se habla de este tema, de la caída y la muerte, es la muerte fue, digamos, es una pregunta, creada por la Trinidad o nosotros mismos a través de la caída la traímos, o sea, la muerte como tal, ¿sabes? Siempre me he hecho esa pregunta y nunca, bueno, nunca le haya... Sería de una discusión teológica que luego se la preguntas al pastor y ya está. No, porque entraría... Quiero terminar, ¿vale? Si no, luego hablamos de ello, pero quiero terminar. En principio la muerte entra por el pecado. Y el pecado se produce con el pecado original, ¿vale? Vamos a seguir. Última palabra. Hemos hablado de consumado es. Nos falta otra. Vamos a ir a Lucas 20, con Rosy estábamos, ¿no? Lucas 23, 46. Es que todavía me quedan 5 minutos escasos y me voy a pasar, pero de verdad quiero terminarlo. Lucas 23, 46. Otra parte también muy importante. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Isra, búscame por favor Salmo 31:5. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo? ¿Qué demuestra el Señor Jesucristo hasta este punto? Que Él tenía el control. Él tuvo en todo momento el control de la situación y en este punto es cuando Él entrega, ¿verdad? Él entrega, Él le da los mandos al Padre y le encomienda su espíritu, le encomienda a Él todo lo que tiene, porque en la muerte puso su vida, ¿verdad?, completamente al cuidado de Dios. Aquí también se cumple una profecía de Salmo 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. En tu mano encomiendo mi espíritu. Aquí lo importante y la pregunta que yo os hago es: ¿qué palabras exactas usó el Señor Jesucristo al describir la muerte de la cual había de morir? Y es importante con esto. Ha leído Rosy, estábamos en Lucas, ¿verdad? ¿Has leído? 23:46. William, búscame por favor Juan 19:30. Le hemos leído creo que antes también. Juan 19:30. ¿Qué demuestran estas palabras? Que el Señor Jesucristo tenía siempre el control. ¿Qué palabras usó el Señor Jesucristo para describir la muerte de la cual había de morir? Venme buscando, Erika, por favor, Evangelio de Juan, capítulo 10. Sí, por favor, 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Vemos aquí la misma palabra, entregó su espíritu, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelvo a repetir la pregunta de antes. ¿Cómo describió, qué palabras usó el Señor Jesucristo para describir la muerte de la cual iba a morir? Encomiendo. No, pero esto no es una descripción, no son palabras de Cristo. Bueno, sí son palabras de Cristo, perdón. Pero antes, previamente, porque aquí ya está muriendo. Vamos a verlo. Juan, capítulo 10. Léeme el versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Su vida qué? Da. Búscame el versículo 15, por favor. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y pongo, versículo 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mí. Vuelvo a repetir. ¿De qué manera el Señor Jesucristo describió la muerte de la cual iba a morir? Como una entrega. Como una entrega. Pongo
da, ¿verdad? ¿Al Señor Jesucristo le arrebataron la vida crucificándole? Jesús murió por un acto de voluntad propia. Nadie le arrebató la vida, Él la entregó de manera libre y voluntaria. Históricamente los judíos fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo utilizando, ¿verdad?, a los romanos como herramienta. Fueron los que realizaron el hecho. Pero Cristo puso su vida. Ningún hombre se la podía quitar. El plan de Dios era este. El plan de Dios era este. ¿Quién fue el responsable de su muerte? ¿Fueron los judíos? Dios. Voluntariamente. Los pecadores. Él tuvo que morir por los pecadores. Los responsables de la muerte del Señor Jesucristo somos todos y cada uno de nosotros, desde el primero al último, porque hubo que haber ese sacrificio perfecto para que nosotros tuviéramos perdón de pecados. Y no lo digo yo, vamos a buscarlo. Me había quedado por ahí. Roberto, ¿tienes Biblia? Búscame, por favor, Isaías 53:5. Y Lucio, ¿me puedes buscar 1 Corintios 15:3? Isaías 53:5. Isaías 53:5. Os voy a restar 10 minutos de vuestro café, espero que me lo perdonéis. Y el otro es 1 Corintios 15:3. 1 Corintios 15:3. Primero Isaías 53:5. Vamos. Dice, más el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y luego por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por quién fue herido el Señor Jesucristo? Por nuestras rebeliones, ¿verdad? 1 Corintios 15:3. Amén. Espera, que lo había hecho. ¿Lo tienes, Lucio? Sí. Venga, es que le había pedido a él. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. Los responsables de la muerte del Señor Jesucristo somos todos y cada uno de nosotros, los pecadores. Luego está el plan de Dios, por supuesto, para cubrir ese pecado, pero los responsables somos cada uno de nosotros. Vamos a dar el último punto muy rápido, que está aquí descendiendo de la cruz. Ya el Señor Jesucristo ha muerto, hemos visto esas 7 palabras y vamos a ir muy rápido. ¿Qué hora era aproximadamente? Era mediodía, ¿no? ¿Qué había pasado antes de eso? Búscame, Marisa, Lucas 23:44. Lucas 23:44. Vamos a ver ahí un poco muy rápido. Lucas 23:44. Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Bien, ¿a qué hora era la hora primera para ver el cálculo? Las 12. 6 de la mañana. Esa era la hora primera. ¿Vale? Había 12 horas de día, 12 horas de noche. La hora primera era la hora sexta. Perdón, la hora primera era las 6 de la mañana. ¿Y aquí qué nos dice? ¿Que era la qué? La sexta. Por lo tanto, ¿qué hora era? Las 12 de la mañana. ¿Vale? ¿Y hubo tinieblas hasta qué hora? Hasta la hora novena. Hasta las 3 de la tarde. Es decir, puro mediodía. Puro el sol arriba del todo. Hubo tinieblas. Este es el primero o uno de los hechos extraordinarios que aquí aparecen. Los hermanos. Sandro, búscame por favor Mateo 27, 50 al 53. Vamos a ver aquí una serie de eventos que ocurrieron en este momento cuando al Señor Jesucristo se le desciende de la cruz. Mateo 27, 50 al 53. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Bien, entonces vemos aquí 3 eventos. El primero de ellos ya lo hemos leído. Hubo oscuridad en la tierra. ¿Cuál es el segundo de ellos? El velo. ¿El velo de dónde? Del templo.
¿O dónde estaba ese velo? Separaba el lugar santo. El lugar santísimo. Vale, estamos viendo que había básicamente 3 partes, ¿verdad? En el templo, las 2 partes más sagradas eran el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde estaba el arca, ¿verdad? De la alianza, y con los querubines, y entraba ¿quién allí? El sumo sacerdote. ¿Cuántas veces? Una vez al año. Una vez al año, para hacer esa remisión de pecados, ¿verdad? Y ese velo, y esto es importante, ¿cómo se rompió? De arriba abajo, lo hemos leído, ¿verdad? Aquí, espérate que me voy al texto, 27, 51, ¿verdad? Se rasgó en 2, de arriba abajo. ¿Por qué de arriba abajo? ¿Qué representaba ese velo? Del cielo a la tierra. Del cielo a la tierra, por eso es de arriba abajo. Pero ¿qué era el velo? ¿Qué representaba el velo? Separación, ¿vale? Era una separación ¿entre qué? Entre Dios y los hombres. Y ese velo que representaba esa separación al hombre de Dios se rompió, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ya no existía esa separación, ¿verdad? ¿Quién había quitado esa separación? Cristo. Vamos con tu hermana. Hebreos, capítulo 9, por favor. Te voy a dejar ahí versículos 3, 7 y 8. Y por aquí, Osmel, por favor, búscame Hebreos, capítulo 10, 19 y 20. Hebreos, capítulo 10, 19 y 20. Y a continuación, buscarme, por favor, Primera de Juan, capítulo 2, 1 y 2, ¿vale? Primera de Juan 2, 1 y 2. Vamos primero con Hebreos, capítulo 9, 3, 7 y 8. Hebreos 9, 3, 7 y 8. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. El 7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Vale? 19 y 20, perdón, 10, 19 y 20, sí. Hebreos 10, 19 y 20. Estamos ahí, hemos visto ese lugar santo, ese lugar santísimo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Él abrió, ¿verdad?, ese camino a través del velo, a esa sangre es la que abrió a través de su carne, a través de ese sacrificio que hemos estado viendo. Y terminamos Primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vemos ahí al Señor Jesucristo, ese sumo sacerdote que se ofreció para cubrir nuestros pecados. El velo se rompió, segundo evento. ¿Cuál fue el tercer evento que hemos leído? Las rocas se abrieron. Hubo terremotos y los muertos fueron levantados, ¿verdad? En ese momento. Fueron los 3 eventos que vemos aquí y que hicieron también que el centurión que estaba allí hiciera una declaración que fue ¿cuál? Verdaderamente, este era el Hijo de Dios, que es una respuesta ¿a qué? A los eventos, por supuesto. ¿Cuál es la primera palabra que hemos visto? En una oración del Señor Jesucristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La respuesta a esa oración ya fue también la fe del centurión, porque este centurión, que era un incrédulo, creyó en este momento, una vez se produjeron también esos eventos. Después de esto, ¿qué pasó? Al Señor Jesucristo le bajaron, ¿no?, de la cruz. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué característica tenía? ¿O qué establecía la ley judía? ¿Qué había que hacer? Le tenían que llevar, pero eso lo harían con todos. Pero vamos a ver en una característica. Por ahí detrás, Ana, búscame Deuteronomio 21, 22 y 23. Deuteronomio 21, 22 y 23. ¿Qué establecía la ley judía? Vamos a leerlo. Deuteronomio 21, 22 y 23. Lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Por lo tanto, ¿qué establecía la ley? Que aquel que era
condenado a muerte y era colgado en un madero, tenían que bajarlo antes de que terminara el día. Eso es lo que establecía la ley. ¿Y quién reclamó el cuerpo del Señor Jesucristo? José de Arimatea. ¿Quién era José de Arimatea? Miembro del Sanedrín, que ya estuvimos viendo hace unas semanas que no había participado en esas sesiones de juicio, ¿verdad? Lo tenemos ahí en Lucas capítulo 23, 50 y 51. ¿Y este hombre qué tenía? Virgencita, déjame cómo estoy. Una tumba, que es la respuesta. Tenía una tumba. ¿Y qué le pasaba a esa tumba? Estaba vacía, si no había... Estaba nueva, esa es la clave. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Lizardo, búscame Isaías 53:9, por favor. Isaías 53:9. Me voy a alargar mucho, me vais a perdonar, pero es que quiero terminar, ¿eh? Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con los impíos fue su muerte. ¿Cuál era la muerte de cruz? Era una muerte para los más malvados, pero en su sepultura, ¿con quién fue? Con los... ¿Por qué? ¿Cuántos tenían la posibilidad de tener una tumba nueva, sin usar? Los ricos. Los ricos, ¿verdad? Se cumple de nuevo aquí otra profecía. Después de esto, los judíos se cerró la tumba y los judíos, para asegurarse de que no se cumplía, ¿verdad?, eso que había dicho el Señor Jesucristo, que iba a resucitar, pusieron, ¿verdad?, esa guardia. Y termino ya con esto. ¿Dónde figura la cruz de Cristo en nosotros? ¿Dónde figura la cruz de Cristo en cada una de nuestras vidas? Aquí, donde la cartera. Vamos a buscarlo. Carlos, por favor. Búscame 1 Corintios 1:18. ¿Dónde figura la cruz de Cristo en cada una de nuestras vidas? Aquí el apóstol Pablo nos plantea una dicotomía, una disyuntiva, una pregunta que solo tiene dos respuestas. 1 Corintios 1:18. Y luego le voy a pedir a Pepe que me busque Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Y Jesús, terminamos con Gálatas 6:14, por favor. Gálatas 6:14. ¿Qué nos dice 1 Corintios 1:18? Porque la palabra de la cruz es locura. Los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura. La palabra de la cruz solo tiene dos respuestas. Que es, ¿la tomo o la dejo? O es locura para ti y la rechazas, o la tomas y es salvación, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra posición ante esto? Espero que la de cada uno de nosotros sea la de tomar esa palabra de la cruz y que eso se refleje en nuestra conversión, en nuestra salvación. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy justamente crucificado. Juntamente. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vive en carne, lo vivo en fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Verdaderamente vive el Señor Jesucristo en nosotros, no solo porque hemos recibido al Señor Jesucristo, sino de verdad, en vida, en nuestro... ¿Dónde está esa posición de la cruz en nosotros? ¿Vale? En Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Tomemos estas palabras y meditemos en esa posición que tiene la cruz de Cristo en cada una de nuestras vidas. Si no somos creyentes, la palabra de la cruz es la respuesta para tener esa salvación. Si ya lo somos, ocupa verdaderamente lo primero en nuestras vidas, como hemos leído en Gálatas capítulo 2:20 y en el 6:14. Me he pasado 15 minutos, no voy a dar posibilidad ya de más comentarios, creo que ya llevamos una hora aquí y espero que haya sido de bendición para vosotros. El hermano José y el hermano Israel tienen las lecciones de la semana anterior, la 11, y la de esta semana, la 12. Ya he repartido algunas, pero a quien le falte, por favor, pedirlas. Próxima semana
No hay escuela dominical, os lo recuerdo. Próxima semana no hay escuela dominical, lo retomaremos el 28, creo que es.